Hola amigos, soy Javier Martínez Barrios, médico y acupuntor. Este es mi canal, Medicina Natural desde el Corazón. Comenzamos. Bueno amigos, pues esta es la tercera parte de Virus y Medicina Oriental. Parece que es una serie que está gustando a los suscriptores y bueno, parece que tenemos que hacer varios episodios más. Entonces, esa teoría que hablábamos que había en esa escuela de medicina oriental, los daños del viento frío, son muy interesantes. Primero por el esquema este que hablamos, que es un esquema energético de los órganos. ¿Energético qué quiere decir? Que aquí están los órganos yang, que se presentan para la lucha en contra de ese viento frío, que decíamos, ellos dicen, todas las causas de enfermedades vienen del frío, del viento frío. Frío, con viento más frío, porque hiela, te quita el calor, pero a lo grande, ¿no? Por ejemplo, un frigorífico con ventilador enfría mucho más rápido. Y estos son los órganos yang, y estos son órganos yin. Cada paso está estructurado con un tipo de energía de más fuerte, de más yang a menos yang, o a más yin, y de aquí de muy yin, de muy más yang que yin, y esto es muy yin, es decir, estos son órganos yin del cuerpo, que son los órganos macizos. El más yin sería hígado y pericardio, y el menos yin, el pulmón y bazo. Creo que se entiende, ¿no? Entonces son etapas cuando el frío o debilidad. Frío o debilidad. Cuando ese frío ataca, entonces aparecen los órganos más yang del cuerpo, que decíamos los soldados jóvenes. Y así poco a poco hasta abajo, ¿no? Entonces, este esquema es muy interesante. Esa escuela de los daños del viento frío es muy interesante. ¿Por qué? Porque hablaba de un esquema de cómo funciona el cuerpo, cómo va por etapas, que va infiltrando la enfermedad, no solo el frío en nuestra consulta diaria. También podemos ver cualquier paciente con cualquier enfermedad, artritis reumatoide, está en nivel de riñones y pulmones, sobre todo. Entonces habría que decimos, está en la etapa cuarta o entre 4 y 5. Entonces estos síntomas pertenecerían aquí. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de que cualquier enfermedad está dentro de esos parámetros. Y es súper interesante y súper importante. Entonces, estos órganos yang empezarían a estar en la lucha los primeros y los yin los segundos. ¿Qué quiere decir? Que esta artritis reumatoide está aquí, ha pasado todos estos niveles, no ha llegado directamente aquí. Y estos niveles, ¿cómo son atacados? Esto es lo interesante. Los niveles yang son atacados por causas exteriores: frío, calor, humedad, sequedad, etcétera, ¿no? Y estos otros son atacados primero porque estos órganos han ido atacando a estos niveles, y estos niveles han fracasado o no han fracasado. Es una persona fuerte, y entonces esa gripe, digamos, llega hasta intestino delgado y vejiga, tiene frío, escalofríos, luego fiebre, luego dolor de espalda, dolor de miembros, que sería la segunda etapa si tiene dolor de miembros. Y después de eso, la persona está fuerte, hace su crisis sudando toda la noche, y el día siguiente está fenomenal. Pasa unos días y puede seguir su vida normal o su trabajo. Entonces decimos, aquí atacan las causas exteriores, y aquí atacan las causas interiores, y estas cuando han ido fracasando. ¿Qué son las causas interiores? Siempre las emocionales. Entonces, por ejemplo, a los riñones le ataca el miedo, al bazo la obsesión, a los pulmones la angustia, la ansiedad, al corazón el nerviosismo, al hígado la ira,
al pericardio el mucho pensar, pero un pensar muy inteligente, con mucha inteligencia, ¿no? Entonces estos aquí le atacan, ¿no? Por ejemplo, una persona muy inteligente, muy pensativa, muy razonadora, directamente iría la causa al bazo. Y aquí en la medicina oriental, ¿qué dice? Pues que va a tener diabetes. Una persona con diabetes siempre es una persona muy inteligente y que piensa mucho. Piensa y piensa y piensa y piensa. Entonces, esto es un esquema que puede ser aplicado a cualquier enfermedad o a cualquier síntoma. Y ahí nosotros podemos estar ojo a visor en dónde está. En lo que estábamos hablando hasta ahora es de esa gripe, en la medicina occidental, virus, y luego lo que digo, en la gripe, en la medicina occidental, gripe y virus, y en la medicina oriental, los daños del frío. Entonces, según esto, los órganos más importantes para la vida, recuerdo que decía mi profesor, lo preguntaba al primer curso que teníamos, todos éramos médicos, decía, ¿cuál es el órgano más importante para vosotros? Para ustedes. Y decíamos todos, pues el cerebro, el corazón. Y entonces él decía, no, el primer órgano más importante es el hígado. Y también el pericardio, para la vida. Vale. Y de hecho entonces me decía, no puede haber una hepatitis sin antes haber pasado por estos niveles. Él se enfadaba mucho con eso. Entonces, ¿órganos más importantes para la vida? Pues desde los yin a los yang. Poco a poco, y menos importante, vejiga e intestino delgado. Quiere decir, nos quitan un trozo grande de intestino delgado y tampoco pasa nada. Y en la vejiga hay gente que vive sin vejiga. Les ponen un trozo de intestino delgado, qué casualidad, ¿eh? O intestino grueso a veces, ¿no? Esto con respecto a estos daños del viento frío. Otra cosa importante, recuerdo la primera charla que dio mi profesor aquí en España, y además se anunció en el ABC, imaginaros la noticia que era, decía, el doctor que ha venido de Corea, famoso, tal, allí, en su país, dice, la charla versa acerca de las cosquillas. Y tenía mucho sentido, ¿por qué? Estos órganos yang, que están puestos primeros a la guerra, son los órganos que dan más sol. Entonces son en la zona del cuerpo que está más morena, la zona del dorso y la zona de la espalda. Y en la cabeza menos, por aquí, y las piernas por detrás y por el lado. Entonces, él decía una cosa muy interesante. Los órganos más yin, más delicados, más femeninos, más interiores y más importantes tienen sus meridianos y sus puntos, pero sobre todo sus meridianos, en zonas más sensibles. En la zona de aquí, del pecho, la zona interior de las piernas, la cara. Estos son meridianos de los órganos yin. Los órganos yang, sus meridianos, van por zonas que les da el sol. Y claro, entonces la zona más sensible, con más cosquillas, serían las zonas más delicadas a las cuales tenemos que tener más cuidado de resguardar. Y esto es muy interesante, como que nos puede hacer pensar mucho, ¿no? Bueno, me gustaría hablar también de los síntomas que ocurren a lo largo de ese comienzo que entra el frío o esa debilidad y qué va ocurriendo en el cuerpo. Entonces, he dicho, muy importante, si viene ese viento frío y ataca a una persona fuerte, a lo mejor se queda en el nivel de intestino delgado, vejiga. Intestino delgado y vejiga. Y no pasa más. Si está débil, puede pasar a los otros estadios. Los síntomas. Bueno, pues en el primer estadio, aquí lo veis muy claro. Entonces, dolor de espalda y fiebre. ¿Por qué dolor de espalda y fiebre? Porque esos meridianos pasan por allí, por la espalda y también por la zona dorsal del cuerpo. Ya le hemos dicho como un hombre, una persona que está haciendo karate, que se refugia así. Que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos y aquí estoy. Que como siempre muy agradecido y muy amante de todos, que os amo, os quiero.